libertad, palabra que traía sanidad al quebrantamiento del corazón, palabra que abra las puertas de la cárcel, palabra, Señor bendito, que libere de la cautividad, palabra que dé vista, oh Señor, donde haya ceguera. Gracias, Padre, gracias, Padre, gracias, Padre. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh Señor, entremos en ese ambiente de reverencia, de temor de Dios y de expectativa que el Espíritu Santo va a hablar, que es lo que nos va a dar, y que podamos, como dice Pablo a los filipenses, escudriñarlo todo, retener lo bueno, que no contristemos al Espíritu Santo, que no menospreciemos la profecía, sino que lo examinemos todo y retengamos lo bueno. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Nos unimos, unámonos en fe, unámonos en propósito, unámonos en expectativa, en expectación, en fe. Oh Señor, gracias en el nombre de Jesús. Oh poderoso Dios. Amén, amén. Manuel, extraemos el tiempo. Iba a cantar un canto, pero después se nos va el tiempo. Así que el tiempo es tuyo. El Señor te use. El Señor te dé palabra en el nombre de Jesús. Adelante. Los demás vamos a apagar nuestro micrófono para no causar interferencia. Así que el tiempo es tuyo. La gloria sea al Señor, amados hermanos. Los voy a invitar que me acompañen al libro de Ezequiel, capítulo 3, verso 16. Cuando lo tengan, me contestan con un amén, por favor, para comenzar. Amén. 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 La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Dice el atalaya de Israel. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tu palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva el impío, morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá pero él morirá porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y su justicia que había hecho no convendrá en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá,
porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Padre, voy a impartir tu palabra, Señor. Ábrele el entendimiento, Padre mío, y ayuda a tu pueblo, Señor, para que tu pueblo, Padre mío, pueda recibir, Padre Santo, esta palabra, Padre mío, en su corazón, Padre Santo, que tú nos has llamado, Señor amado, con un propósito grande, Señor amado, y es de que hablemos, Padre Santo, tu palabra, Señor, a todo aquel, Padre mío, que se nos acerca, Padre Santo, y a todo aquel, Padre mío, que está ahí, Padre Santo, esperando una palabra, Padre, de nuestros labios, Padre Santo, sabiendo ellos que somos cristianos, Padre mío. Pero en muchas ocasiones, Señor, nosotros nos callamos tu palabra, nos callamos tu verdad, Señor, y vemos el pecado, Padre, pero no lo amonestamos. Padre, te pido en el nombre de Jesús que tomes el control de mis pensamientos, de mi mente y mi corazón, Padre mío, para que pueda impartir a mis hermanos, Padre Santo, conforme a tu voluntad, Señor. No conforme, Señor amado, a lo que yo piense, Señor, sino a lo que tú me pongas en mis labios, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Amados hermanos, déjenme decirles que Amén. no era este el mensaje que tenía para ustedes desde que me dijeron que me tocaba predicar en este grupo, ¿verdad? Tenía otro mensaje, pero mientras llegué del trabajo, yo le dije al Señor, Señor, yo voy a impartir tu palabra y yo te pido, Señor, de que seas tú hablando. Y le pedí confirmación del mensaje al Señor porque el mensaje que yo tenía era otro. Y le había pedido al Señor, dame un mensaje, Señor, durante los días pasados, pero no me daba nada y no me contestaba nada. No había respuesta de parte de Dios. Y cuando ya estaba por salir del baño, solo dijo el atalaya. Y la gloria sea del Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este es uno de los puntos, amados hermanos, del trabajo de la iglesia. Trabajo de la iglesia, amados hermanos, que la iglesia no está realizando hoy en día. Porque la tierra se ha llenado de tanta maldad, porque la iglesia ha callado y ha cerrado su boca delante del Dios del cielo. Hoy vemos el pecado, amados hermanos, en nuestras propias familias y nuestra boca se cierra delante de nuestra familia por temor a herir su corazón, pero no estamos demandando ese pecado que Jehová de los ejércitos nos manda a que nosotros señalemos el pecado. Ese pecado, amados hermanos, está llevando al infierno a multitud de personas, porque la iglesia del Señor no está abriendo sus labios para decirle, ¿sabes qué? Tú tienes que cambiar de camino para que puedas llegar al cielo. Pero adentro de la iglesia también vemos el pecado y tampoco lo corregimos. Vemos la desobediencia, vemos el desorden dentro de la iglesia y cerramos nuestra boca y decimos, pobrecito el hermanito. Y no sabemos de que Jehová de los ejércitos nos va a demandar esa sangre porque nosotros estamos viendo la condición del hermano y el hermano está camino al infierno y nosotros no lo estamos ayudando a que él pueda rectificar sus pasos delante del Dios del cielo. Ese es uno de los puntos que el Señor hoy en este momento me está poniendo a compartir con su pueblo, con los que están escuchando. Amado hermano, si usted es uno de los que ha estado con su boca cerrada delante de su familia, delante de sus amigos, delante de sus compañeros de trabajo, amistades o incluso congregación, déjeme decirle, amado hermano, que es el tiempo de que usted se levante y le dé la gloria al Señor y amoneste usted la condición de aquel que usted sabe y conoce que su situación y su condición con el Señor está mal delante de Dios. Porque de nada nos sirve a nosotros, amados hermanos, estar en este camino cuando nuestra vida también está en peligro y está en un hilo, porque el Señor nos ha levantado como atalaya para que nosotros hablemos su palabra, para que nosotros compartamos
con aquellos el conocimiento que Él nos ha dado a través de su palabra y decirle, ¿sabes qué? Si tú no te arrepientes de tu mal camino, tú vas rumbo al infierno. Porque el pecado de nosotros, amados hermanos, el pensamiento de nosotros es decir, ese hermano se va a molestar conmigo y preferimos que él se sienta bien con nosotros y que él se vaya al infierno. Y detrás de él vamos nosotros, porque cuando esa sangre se demande, sobre la vida de nosotros se demandará. Porque se perdieron porque nosotros no hablamos, porque negamos la palabra. Palabra que Dios nos ha puesto a nosotros en la boca para que sea impartida por todo el mundo. Recordando uno de los mandamientos de Jesús, ir por todo el mundo predicando el evangelio a toda criatura. Y hoy la iglesia, amados hermanos, está acomodada, está encerrada en cuatro paredes, creyendo que estamos haciendo y agradando a Dios con cantos, con danza y con palabras. Pero estamos viviendo muy lejos de una realidad que Jesucristo nos ha llamado. Estamos viviendo en tiempos tan difíciles, amados hermanos, donde el pecado se ha multiplicado por toda la faz de la tierra y hoy no hay país donde no se cometa pecado y donde no exista el pecado. Toda la humanidad está llena y está contaminada con el pecado. Porque a ojos de los que nos ven somos buenas personas, pero atrás de los que no nos ven, nosotros somos otro tipo de personas también. Y se nos olvida también a nosotros que el Dios del cielo nos está viendo. Se nos olvida a nosotros que el Dios que nosotros servimos, todo lo conoce y todo lo escudriña en cada corazón. Es por eso, amados hermanos, que el Señor le habla al profeta Ezequiel y le dice, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. En la iglesia donde usted se congrega, mi amado hermano, Dios lo ha puesto como atalaya. Dios lo ha puesto como atalaya en su familia. Porque todos tenemos familia, amados hermanos, que no se congrega. Todos tenemos familia que no tiene, amados hermanos, conocimiento de la palabra de Dios, que viven en el mundo como que el mundo fuera mejor que el camino del Señor. Porque ellos no han conocido a Dios, porque nadie se ha atrevido a decirle, ¿sabes qué? Deje el alcohol. Yo conozco un Dios que te puede cambiar, que puede transformar tu vida. En este tiempo tan difícil, amados hermanos, nosotros necesitamos volvernos al Señor y predicar la palabra del Señor para que muchos, amados hermanos, aún de los que se han ido dentro de la congregación, puedan regresar y salvar su vida. Porque ese es otro de los puntos, amados hermanos, que el amor de la iglesia se ha enfriado. El amor hacia las almas, amados hermanos, ese amor ha decaído en nosotros. Hoy nosotros podemos ver de que el hermano sale de la iglesia y no hacemos nada por decirle, amado hermano, regresa, Cristo te ama, no abandones tu salvación, lucha por ella. No te vayas enojado de la iglesia, porque si te vas enojado, a nada vas a otro lugar. Y con palabras sencillas, amados hermanos, nosotros podemos amonestar el pecado de aquella persona, el error de aquella persona. Por eso, cada uno de nosotros, amados hermanos, necesitamos hacer un acto de conciencia en nuestro corazón. ¿Qué cuentas le vamos a entregar a Dios de lo que Él nos ha encomendado a nosotros en esta tierra? Y le dice el Señor, oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Palabra fuerte, amado hermano, no importa. No importa, amado hermano, que aquel que usted, Dios le dé una palabra para amonestarlo, se enoje con usted.
No importa, amado hermano, que esa persona venga y agarre un palo, una piedra o lo golpee en la cara. No importa, amado hermano, sufrir humillación por parte de nuestros hermanos por causa del evangelio. Porque recordemos que la palabra nos dice que bienaventurado aquel que por mi causa es vituperado. Todo ese vituperio que recibamos, amados hermanos, por exponer la verdad, va a ser recompensado en los cielos. Pero si nuestra boca no se abre, amados hermanos, para amonestar esto que ofende la presencia de Dios, aún dentro de la congregación, ¿qué cuentas le daremos al Señor? Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su maldad, de su mal camino, a fin de que viva el impío, morirá por su maldad, pero su sangre mandaré de tu mano. En ese momento Jehová de los ejércitos estaba demandándole al profeta un gran trabajo, amado hermano, donde el hombre de Dios tenía que hablar al precio que fuera la palabra que venía del cielo. Aquella preciosa palabra, amados hermanos, que se ha perdido hoy en día en pocas iglesias, se predica la verdad. En pocas iglesias hoy, amados hermanos, se está amonestando el pecado. En pocas iglesias, amados hermanos, se está llevando a una reflexión. Ahora en la mayoría de las iglesias, amados hermanos, al pueblo de Dios le gusta únicamente que el pastor hable de prosperidad, que los predicadores, que los mensajeros de Dios lleven la palabra y les hablen un mensaje de prosperidad. Un mensaje que les toque el ego y que les sube el espíritu, el ánimo. Pero hoy en día poco pueblo quiere escuchar un mensaje de exhortación. Hoy en día el pueblo del Señor ha preferido acomodar la palabra suave, donde la palabra lleva bendición, pero no lleva exhortación. Y comenzamos en la crítica y decimos, ay, es que ese pastor no tiene amor, es que ese pastor no conoce mi situación. Y comenzamos a murmurar y a criticar al pastor, cuando el que le ha puesto la palabra al pastor ha sido aquel que nos creó. De esa manera nosotros también pecamos delante de Dios cuando en nuestro camino, amados hermanos, existen ese tipo de pensamientos. Por eso necesitamos, amados hermanos, cada uno de los que estamos en este lugar, si no estamos en la misma iglesia, si estamos congregándonos en diferentes lugares, si estamos teniendo, amados hermanos, familia que está yendo camino al infierno, amados hermanos, necesitamos abrir nuestros labios y decirle, Señor, ayúdame, dame palabras sabias para poder corregir a mi hermano. Dame sabiduría, Señor amado, para no herirle el corazón, pero para exhortarle su pecado. Porque si nosotros no lo hacemos, amados hermanos, a nosotros se nos demandará. Se nos demandará mucho, amados hermanos, en el día del Señor. Muchos dirán, dice el Señor, 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 en tu nombre. Y yo les diré, apartados de mí, hacedores de maldad. No los conozco. Porque muchos, amados hermanos, no exhortamos, no exigimos, amados hermanos, un cambio, una transformación verdadera delante de Dios. Porque la iglesia hoy en día, amados hermanos, está esperando ver cosas grandes, maravillosas delante de sus ojos para poder creerle a Dios. Hoy la iglesia, si no ve un milagro grande, amados hermanos, no cree. Hoy la iglesia del Señor, amados hermanos, ha cambiado la palabra de Dios por dinero, por fantasías, por vanidades, por vanagloria.
Pero el Dios que nosotros conocemos, amados hermanos, aborrece la vanagloria, aborrece la vanidad. El Dios que nosotros servimos, amados hermanos, ese Dios es fiel y justo para con todos. Él no hace excepción de personas, amados hermanos. Por eso nosotros no podemos hacer acepción de personas con la predicación de la palabra. Sea rico, sea pobre, sea mendigo, amado hermano, usted tiene que ofrecerle la palabra del Señor. Usted tiene que impartirle, amado hermano, esa palabra que un día se nos demandará. Porque aún cruzando por la calle, también nosotros, amados hermanos, podemos ver un mendigo, podemos ver una persona que tal vez tenga un mes, una semana sin bañarse, pero no nos acercamos, no le damos un abrazo y le decimos, ¿sabes qué? Cristo te puede sacar de esa condición. Cristo te puede sacar de esa situación. Porque tal vez aquella persona, amado hermano, huele a orines y decimos, ay, que llegue esa persona. Pero si vemos a aquel que viene en carro, amados hermanos, deseamos quitarnos hasta el saco para que esa persona pase, para que esa persona se sienta bien. Pero el que no tiene, amado hermano, es menospreciado hoy en día. Y Jesús no vino a los ricos, vino a los pobres, amados hermanos. Jesús vino a traer palabras de salvación a aquellos que no tenían esperanza. Y aquellos que no tenían esperanza un día, amados hermanos, somos nosotros. Pero Él nos trajo en ese día, amados hermanos, vida. Nos trajo salvación. Y ahora nosotros debemos de pagarle al Señor hablando de Él, predicando su palabra, llevando el evangelio a otros lugares, a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestros vecinos. Porque una de las cosas, amados hermanos, que hoy podemos ver es de que la gente no quiere nada con Dios. A mucha gente uno le habla de Dios y para ellos Dios es un mito. Para ser como ese, dice la gente, por nuestro mal testimonio, por nuestra falta de madurez espiritual, por nuestra falta de humillación, porque en muchas ocasiones también nosotros como iglesia también dañamos al que está allá afuera y que no se ha convertido. Y ese mal testimonio, amados hermanos, también tenemos que cambiarlo delante de Dios. También tenemos que hacer un énfasis en nuestra vida de que Dios nos va a pedir cuentas de nuestras obras. Y si el justo, dice, se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él. Oiga bien, el justo. ¿Quién es el justo, amado hermano? El justo es aquel que se ha apartado de su maldad y ha venido en pos de Cristo. Ha venido en pos del Señor y el Señor ha venido, amados hermanos, y lo ha limpiado su camino, ha apartado la maldad de su vida. Pero en muchas ocasiones el justo también tropieza y cae. Y tal vez vimos aquel justo, amado hermano, que un día predicó, que un día llevó la palabra a un hermano que caminó ungido por el Señor, que caminó haciendo la voluntad de Dios. Y lo vemos, amados hermanos, caer y tropezar. Pero no vamos y le decimos, amado hermano, si tú no te levantas, tu final será un camino de muerte. Tendrás un mal camino, un mal final, amado hermano, si tú no te vuelves a Cristo nuevamente. Es por eso que la iglesia de Dios necesita volver a levantarse, amado hermano, a la intercesión,
a la oración. El pueblo de Dios hoy vive cansado, hermano, cansado de los afanes del mundo, cansado de los deleites, de los placeres, amados hermanos, que nos genera el trabajo. Porque una de las cosas que está abatiendo a la iglesia es la preocupación por hacer dinero. Una de las cosas que está entreteniendo a la gente, a la humanidad, es el preocuparse por tener 2 casas, por tener 2 carros, por vivir una vida sin necesidades. Eso es uno de los puntos, amados hermanos, que en esta iglesia Dios no quiere ver. Dios quiere ver una iglesia, un pueblo, amados hermanos, llenos del poder de Dios. Un pueblo que camine en la integridad, amado hermano, y de la mano con el Espíritu Santo como su guía. Es por eso que ahora no podemos hablar de la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios no se encuentra en nosotros. Y cuando no se encuentra el Espíritu Santo, usted no puede hablar de Dios. Porque el único que los puede hacer hablar de Dios es el Espíritu de Dios. Cuando Él mora en nosotros, amados hermanos, hay un fuego dentro de nosotros que nos consume por ir y hablarle a aquel que no ha conocido a Cristo. El que nos dirige y nos dice, hey, dile, háblale de mí, háblale de Dios. Pero nosotros, si tenemos el Espíritu Santo, amados hermanos, tenemos que predicar esta palabra. Tenemos que hablar de esta palabra. Tenemos que llevar las buenas nuevas de salvación, amados hermanos, a aquellos que no la tienen. En estos tiempos, hermanos, donde el enemigo se ha levantado con odio hacia la iglesia de Dios, nosotros tenemos que estar preparados. Tenemos que estar listos, amados hermanos, porque en cualquier momento la trompeta sonará y entonces iremos y entregaremos nuestras cuentas a Dios. Y si usted no ha hecho la voluntad de Dios, amado hermano, ¿de qué le sirvieron 20, 30 años dentro del evangelio? Si usted no ha predicado la palabra de Dios y si usted no ni siquiera ha dicho, ¿sabes qué? Cristo te ama, yo conozco un Dios que transformó mi vida, que cambió mi vida. Ese Dios no vola, usted no volará con ese Dios. Usted no puede entrar en ese reino porque hubo egoísmo en el corazón de la persona. Todo aquel que no comparte la palabra de Dios es egoísta con su hermano, porque solo mira el bien propio, pero no mira el bien de su hermano. Y la palabra del Señor nos enseña primeramente ver la viga que llevamos dentro de nuestro ojo para que podamos ver la paja que lleva aquel en su ojo. Y si nos interesamos primeramente por nuestro hermano, amado hermano, déjeme decirle que ahí está morando Dios. Cuando usted se desinteresa por usted mismo y se interesa por su hermano, por su prójimo, usted le está dando el lugar a Dios. Usted le está dando la oportunidad a que esa persona pueda ver frutos buenos y dignos. Usted puede cambiar y transformar la mente, el corazón de las personas únicamente con una acción. Por eso el Señor le habla al profeta Ezequiel y lo llama a hablar su palabra. Y en el libro de Juan 8:21, Jesús hablando. Otra vez le dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir.
decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? ¿Qué dice? ¿A dónde yo voy, vosotros no podéis venir? Y le dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Pero eso os dije, que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Cuando nosotros no hablamos, amados hermanos, de este Cristo que murió por cada uno de nosotros, nosotros lo estamos negando o estamos haciendo su voluntad. Tenemos que reflexionar en nuestro corazón porque hoy la iglesia, amados hermanos, está como los fariseos. Estamos escuchando dentro de la iglesia que hay un Cristo, que hay un Dios de poder, pero no estamos creyendo en Él. Uno de los puntos, amados hermanos, donde nosotros contristamos al Espíritu Santo de Dios es en la incredulidad. La incredulidad hoy en día, amados hermanos, se está moviendo dentro de la iglesia más que el Espíritu Santo, porque el corazón del hombre hoy se ha cerrado para el Espíritu de Dios, pero se ha abierto a la incredulidad. Se le ha abierto al pecado. Por eso, el pueblo de Dios tiene que vigilar. El pueblo de Dios tiene que levantarse como atalaya para velar, para orar, para pedirle a Dios misericordia por aquellos que no tienen todavía la salvación, por aquellos que no han conocido a Cristo. Todos estamos luchando por ella. Pero si nosotros no hablamos, si Dios no nos mira, ni siquiera que vigilamos, ¿qué será de nosotros? ¿A dónde iremos a parar si Él nos encuentra no haciendo su voluntad? Yo puedo sentir algo dentro de mí. Yo siento el fuego de Dios dentro de mí. Yo siento, amados hermanos, que es necesario de que cada uno de los que están escuchando, amados hermanos, puedan tomar una decisión en Cristo Jesús, que puedan decirle, Señor, aquí estoy. Yo sé que te he fallado y por eso hoy me mandas a exhortar, porque yo no había abierto mi boca, porque aún mi familia se está perdiendo, Señor, delante de mis ojos. Porque sin la ayuda del Espíritu Santo yo no podría compartirles este mensaje, amados hermanos, porque el mensaje que yo traía era otro. Pero el Espíritu de Dios me hace, amados hermanos, hablar de esta palabra. El Espíritu de Dios me pone, amados hermanos, a compartirles esta palabra, amados hermanos, porque Él conoce, Él sabe lo que está sucediendo en cada uno de nosotros. Él sabe cómo estamos viviendo, amados hermanos. Y si Él sabe cómo nosotros estamos viviendo delante de Él, nosotros necesitamos decirle, Señor, ayúdame. Espíritu Santo de Dios, guíame a hacer tu voluntad. Y en el libro de los Hechos, capítulo
20, versículo 26, dice el apóstol Pablo: entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse a la ofrenda de cada uno de ellos. El apóstol Pablo, amados hermanos, era un hombre, amados hermanos, que ese hombre no tenía temor, amados hermanos, de hablar la palabra del Señor. Era un hombre, amados hermanos, que ese hombre lo podían golpear, amados hermanos, y aún en la prisión él entonaba cánticos después de una gran golpiza. Después de aquella gran golpeada, amados hermanos, ese hombre todavía tenía el valor para glorificar a Dios. Si hoy en día nosotros nos pegan una gran golpeada, amados hermanos, no queremos ni abrir la boca. Si hoy en día, amados hermanos, viene la prueba a nuestra vida, amados hermanos, nosotros cerramos la boca y decimos: ya no voy a hablar de Dios. Y pruebas pequeñitas, amados hermanos, y las pruebas de esos hombres, amados hermanos, no eran de palabras. Las pruebas de esos hombres, amados hermanos, eran de látigos, de golpes, de muerte. Pero esos hombres jamás negaron la palabra del Señor. Aún ellos recibiendo los golpes, los azotes, ellos seguían predicando la palabra de Dios. Y hoy la iglesia del Señor se queda en silencio. Hoy la iglesia del Señor se queda callada. ¿Por qué? Porque tiene miedo a que lo golpeen, tiene miedo a que lo critiquen, a que lo señalen, a que lo juzguen, a que digan: ese aleluya es un mentiroso, ese aleluya me está levantando calumnias, ese aleluya no sabe lo que dice. Por eso el apóstol Pablo, amados hermanos, fue uno de los más grandes escritores dentro del Evangelio de Jesucristo, porque cuando ese hombre conoció al Dios de los cielos y tuvo ese encuentro, amados hermanos, su vida se transformó y cambió inmediatamente. Ese hombre no anduvo esperando que alguien le declarara un ministerio. Ese hombre conoció a Dios y se apartó de su mal camino y llevó la palabra del Señor a muchos lugares. Y por esa misma palabra ese hombre murió. Pero nosotros hoy en día, amados hermanos, no estamos dispuestos. No estamos dispuestos a sufrir por esta palabra. Nosotros hoy en día, amados hermanos, le tenemos temor al que dirán de nosotros. Hoy le tenemos temor a lo que el pueblo de Dios va a decir aún dentro de la iglesia. Si les digo, si les hablo este mensaje, si les comparto esta palabra. Por eso, amado hermano, cuando usted predique, ore al Señor y pídale la dirección al Señor. Padre, tú que conoces la necesidad de tu pueblo, dime qué le hablo. Porque si no le pedimos la dirección a Dios, entonces no podemos guiar a un pueblo. No podemos llevar la palabra porque hablamos de nuestra parte. Pero cuando hablamos de parte del Señor, el Señor nos da la palabra conforme a la necesidad y conforme a lo que Él está viendo que hay dentro de las iglesias, dentro de nuestra vida.
Y la necesidad de hoy en día, amados hermanos, es llevar este evangelio para que podamos volar al cielo. Porque el día que nosotros llevemos este evangelio, amados hermanos, con el poder y la unción del Espíritu Santo, entonces el avivamiento a la iglesia va a venir y las almas van a transformarse y el número de los escogidos se completará y entonces Cristo vendrá en las nubes a recoger a su iglesia. Pero como el pueblo del Señor está dormido y el pueblo del Señor está cansado, por eso el pueblo del Señor no puede hablar de la palabra de Dios. Compartía con un varón, óigame bien, maestro en la palabra. Maestro en la palabra, y me dijo, ustedes son emocionalistas. ¿Por qué dice eso? Porque falta mucho, porque la Biblia se cumpla. Cristo no viene todavía. Ustedes están emocionados diciendo que Cristo viene. Y la Biblia también le habla, le dije yo, de aquel que diga, el Señor tarda en su venida, mi amo tarda en su venida. Y cuando su Señor lo sorprenda, le dije yo, ¿qué va a hacer usted? Porque usted está viviendo afanado en el mundo. Y porque usted conoce la Biblia y conoce la palabra de Dios, usted está diciendo, Cristo no viene ahorita. ¿Y qué hay de él si se pierde? Yo libré mi responsabilidad porque yo le di la advertencia. Si él vive confiado, se va a perder. Pero si nosotros no advertimos, amados hermanos, y no usamos la palabra para aún aquellos que tienen el gran conocimiento, como lo tenían los fariseos, que ellos escudriñaban y estudiaban la palabra de Dios y se la sabían. Y ese hombre es uno de esos que se sabe la palabra de Dios. Usted le habla de un libro y le dice se encuentra en tal capítulo, versículo tal y ahí y lo lleva exactito donde usted le habló. Y no tiene su Biblia abierta. Y qué tremendo, amados hermanos, que una persona con gran conocimiento se pierda. Qué tremendo es que el enemigo, amados hermanos, le meta confianza a la iglesia. Porque el exceso de confianza, amados hermanos, de sentirse seguro dentro de la iglesia, que ya libré, yo estoy seguro dentro del camino del Señor, estoy seguro dentro de la iglesia, porque yo todos los días me congrego, porque yo todos los días voy a la iglesia y comparto con mis hermanos, y le doy canto y le doy la gloria a Dios, y diezmo y ofrendo. Pero está viviendo en un exceso de confianza. Y la confianza es la que está separando al hombre de la iglesia. La iglesia primitiva, amados hermanos, no vivía confiada por un hombre. No vivía confiada. La iglesia primitiva vigilaba. Por eso la iglesia primitiva se mantenía llena del poder de Dios, de la presencia de Dios, porque la iglesia primitiva, amados hermanos, amaba a Dios con todo su corazón, con todos sus pensamientos. No había momento, amados hermanos, que ellos no escucharan palabra de Dios por los labios de otro hermano, porque todos amaban a Dios. Por eso el número en las iglesias, amados hermanos, era grande. Por cada mensaje que los apóstoles predicaban, amados hermanos, se convertían muchos, porque la gente amaba a Dios. Pero hoy la gente no ama a Dios porque la iglesia no está haciendo el trabajo. La iglesia, amados hermanos, está permitiendo que dentro de la misma iglesia haya pecado oculto. Pero si nosotros buscamos el rostro de Dios y le pedimos a Dios, Señor, levanta hombres llenos del Espíritu Santo dentro de esta congregación para que el pecado no se filtre dentro de nuestra iglesia, entonces viene el Espíritu de Dios, pero usted tiene que intercederle a Él, tiene que pedirle a Él para que Él levante gente llena del poder de Dios y el pecado pueda salir a la luz.
Bendito sea el nombre del Señor. Porque si algo tiene el Señor, amados hermanos, es de que Él aborrece el pecado, pero ama al pecador. Él no desea, amados hermanos, que dentro de su casa el pecado se mueva aún hasta dentro de los altares. En la iglesia donde yo me congrego, amados hermanos, el altar es celado por el Espíritu de Dios. Cuando se mueve un poquito de egoísmo, amados hermanos, el Espíritu me mueve a hablarle al pastor. Esto y esto se está moviendo dentro del altar, pero nosotros, amados hermanos, tenemos que estar atentos, tenemos que estar conectados con el Espíritu Santo, tenemos que estar velando, tenemos que estar despiertos. Tenemos que hacer el trabajo de la iglesia. Cada hermano que esté escuchando este mensaje, amado hermano, despierte, despierte porque su alma está camino. Si usted no está haciendo el trabajo del Señor, su alma está camino a un camino de condenación. Si usted no está vigilando, si usted no está haciendo las cosas rectas delante de Dios, su alma se va a perder. Y el Señor habrá librado de mi mano la sangre de cada uno de los que están escuchando. Porque ha puesto atalaya para que hable su palabra, para que predique su palabra y para que le advierta al pueblo del Señor que despierte, que vigile, que ore, que ayune, que vuelva al amor, a su primer amor. Porque hay muchos, amados hermanos, que han dejado su primer amor. Por eso, el dejar el primer amor con el Señor, amados hermanos, es darle el último lugar a Dios. Cuando dejamos el primer amor, nosotros nos olvidamos y decimos, ah, voy a llegar a la iglesia a las 7:30, si el culto es a las 7, o llega a las 7:10, pero en el trabajo nosotros somos los primeros que queremos estar. Y así decimos, amamos a Dios. No, mi amado hermano, amar a Dios es buscar a Dios en su casa con puntualidad también. Uno de los puntos que dentro de la vida de nosotros debemos de corregir, amados hermanos, es la responsabilidad de nosotros con Dios. Porque Dios tiene, amados hermanos, tanto amor y tanta misericordia para con cada uno de nosotros, que ahorita estamos respirando por gracia y por misericordia de Dios. Pero ¿qué hay si de alguno de nosotros ahorita el Señor dijera, le voy a cerrar el oxígeno a este? ¿Qué sería de nosotros? Un momento muy difícil, amados hermanos, es donde nosotros nos confiamos como iglesia. Y una de las luchas más grandes de nosotros, amados hermanos, es la falta de conocimiento, la falta de intercesión, amado hermano. Cuando usted levanta un altar en su casa de intercesión, amado hermano, el diablo, el brujo, el hechicero, amado hermano, va a venir hasta su casa. Va a venir a buscarlo. ¿Sabe por qué? Porque usted es una persona que clama y que usted despierta el poder de Dios por la madrugada. Les voy a contar una experiencia que tuve hace poco. A las 3 de la mañana yo oraba con todo mi corazón a Dios por la iglesia. No solo por donde yo me congrego, sino por la iglesia en todo el mundo. Y a qué oración, amado hermano, yo sentí el poder de Dios dentro de mi casa y el Señor me habla, dice, unge tu casa, sella tu casa, unge tu familia.
Y yo a las 3 de la mañana, hermano, ungiendo ventanas, ungiendo puertas, ungiendo mis hijos, ungiendo mi esposa. Pero yo no sabía por qué me lo decía. Al siguiente día, a las 6:30 de la mañana, amados hermanos, estaba oscuro todavía y el brujo parado frente a mi casa. Hizo sus oraciones que él mismo se las llevó, porque mi casa estaba cubierta con el poder de Dios y a mi casa no iba a entrar nada que el diablo viniera a lanzar. Y esto no me lo quedo como orgullo, sino como testimonio, amado hermano, para que usted también vigile, para que usted también pueda escuchar la voz de Dios y sellar su casa, sellar su familia, porque es una de las cosas que nosotros hemos descuidado, la familia. Si nosotros descuidamos la familia, amados hermanos, es una puerta abierta para el diablo. Cuando nosotros, amados hermanos, no vigilamos como atalaya, nosotros, nuestras familias, amados hermanos, el diablo la sacude. Por eso los hijos andan envueltos en droga, por eso los hijos andan envueltos en drogadicción, en alcoholismo, en pandillas, porque nosotros hemos descuidado, amado hermano, la oración de la madrugada. Cuando nosotros descuidamos, amados hermanos, un punto en nuestra vida es cuando nosotros le estamos abriendo las puertas al enemigo, porque el enemigo no duerme. La Biblia dice que el enemigo, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso necesitamos, amados hermanos, velar en unidad. Y cuando velemos en unidad, amados hermanos, no le van a ajustar los sirvientes al diablo para poder esparcir a sus demonios a buscar a la iglesia. No le van a ajustar, amados hermanos, porque el pueblo del Señor es más grande. El pueblo del Señor, amados hermanos, es más grande que el enemigo. El enemigo está vencido, pero él quiere destruir a la iglesia. Él quiere llevar nuestra alma a un lugar de condenación, pero eso es si usted y yo se lo permitimos. Pero si nosotros estamos agarrados de aquel que nos da la fuerza, amados hermanos, no existe el cansancio, no existe la pereza, no existe el sueño. Usted se mantiene, amado hermano, ferviente en la oración. Usted se mantiene, amado hermano, orando sin cesar. Pero si descuidamos la oración, entonces nuestras familias, amados hermanos, porque Él no viene por nosotros, viene por donde nos duele. Él ataca donde nos duele. Y si nosotros descuidamos a nuestra familia va a terminar en un lugar de condenación. Muchos han perdido sus hijos porque se han conformado únicamente con llamarse cristianos, con caminar con una Biblia debajo del brazo y con que otro los mire que va camino a la iglesia. Pero el verdadero cristiano no es ese, amado hermano. El verdadero cristiano es aquel que en lo secreto, amado hermano, dobla sus rodillas y ora al Padre y le dice: Señor, heme aquí, ayuda a tu pueblo, cubre mi familia. Ese es el verdadero cristiano, amado hermano. Pero el cristiano de hoy, amado hermano, únicamente quiere altar. El cristiano de hoy, amado hermano, únicamente quiere ser visto y reconocido por allá por los hombres. Pero el verdadero cristiano es aquel, amado hermano, que en silencio, sin abrir su boca, amado hermano, vigila, ora y lee la palabra de Dios. Porque en un hogar donde se lee la palabra de Dios, amado hermano, ahí está el poder de Dios. Ahí está Dios cuidando ese hogar. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Padre.
¿Vas a continuar, hermano Alex, o ya terminaste? Ese es mi mensaje, amado hermano. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Quieres hacer una oración? Amén. Adelante. No sé si hay alguien que ha descuidado la oración, pastor. No sé quién diga yo he descuidado la oración por la madrugada, pero yo le voy a decir algo. Yo siento el fuego de Dios sobre mí. Y cuando el fuego de Dios está sobre mí, amado hermano, es porque el Espíritu va a hacer algo. Es porque Él va a romper cadenas. Él va a Gloria. romper ataduras, amados hermanos, que la iglesia necesita romper. Déjeme decirle, amados hermanos, que cuando nosotros nos volvemos al Señor con todo nuestro corazón, Él nos da la fuerza y la capacidad para poder hacer su voluntad. Con nuestras fuerzas, amados hermanos, no podemos hacer nada. Pero con la fuerza del Señor, amados hermanos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice la Biblia. Yo no sé cuántos, amados hermanos, hayan dejado la oración o cuántos estén orando 5 o 10 minutos. Esa oración, amados hermanos, usted no va a ver respuesta de parte de Dios. Usted va a ver la respuesta y la mano de Dios sobre su familia cuando usted ore fervientemente y ore con palabras sinceras delante de Dios. A Dios no le gusta las vanas repeticiones, amados hermanos. A Dios no le gusta la palabrería. A Dios le gusta un corazón sincero, un corazón que se presente delante de Él y le diga, Señor, aquí estoy. Siervo inútil soy delante de ti, Padre. Pero yo necesito de ti, necesito que tú me ayudes. Mira mi condición, mira mi familia. Mira mis hijos, Señor. No encuentro respuesta, pero a veces le queremos dar mucha vuelta a Dios, cuando Dios lo conoce todo, pero por nuestra falta de sinceridad, Dios no hace nada. Solo quiero saber cuántas personas han dejado la oración. Amén, hermana, yo voy a orar por usted. ¿Alguien más? Esto no es para avergonzarnos unos a otros, amados hermanos, es para reflexionar y para enmendar nuestros errores delante de Dios. Esto es para que nosotros cambiemos el hábito, el estilo de vida en el Evangelio del Señor. Es para que nos volvamos a nuestro primer amor. Es para caminar llenos del Espíritu Santo. Si algo he anhelado yo con todo mi corazón, es que Él no se aparte de mi lado.